Bueno, estamos de regreso en el segundo segmento, acá con mis invitados hablando sobre el tema del proyecto de ley, paridad de género y alternancia en el poder ejecutivo. La siguiente pregunta dice, ¿qué significaría la introducción de la paridad y alternancia de binomio para el actual presidente y vicepresidente en términos de una posible futura elección? Vamos a empezar por acá, por favor, Teresa. Bueno, claramente lo que significa es que el binomio, sea el actual o cualquier binomio que quiera postularse en una elección, tiene que estar conformado por un hombre y una mujer. En este caso, si el candidato a presidente es hombre, la candidata a vicepresidenta sería mujer o viceversa. Eso está significando sin ninguna duda. ¿Está claro eso? Está claro que eso significa, sin embargo, por supuesto, dentro del proyecto político nuestro, tenemos que evaluar qué implica, qué supone aquello desde el punto de vista ya político del partido, de la organización política. Lo que hay que tomar en cuenta es que tienes que mirar no solamente el tema tienes que mirar la capacidad de liderazgo que tienen las mujeres, que las hay en el gobierno, que las hay. Sin embargo, las hay en todo lado, ¿no? Por supuesto que sí, pero también hay que tomar en cuenta los equilibrios políticos y algunas otras cosas, ¿no? Sí, yo creo que esto, más allá de lo que pueda significar para las próximas elecciones, es una reforma que plantea un tema estructural. No es una reforma coyuntural. Esto lo hemos pensado con Jimena realmente como una reforma de fondo, en realidad como una adecuación de fondo, no de forma, porque creo que es importante que los temas de avance en cuanto a los derechos de las mujeres no retrocedan. Y creo que el no tener una adecuación en el órgano ejecutivo es un retroceso. Es un retroceso porque finalmente el visibilizar a las mujeres en política, a sus liderazgos, a la diferente forma de hacer política y de ver el país, aporta muchísimo a la construcción del país entre hombres y mujeres. Este proyecto no ha sido apoyado solamente por mujeres. Cabe recalcar que otro de los proyectistas es el diputado Norman Lazarte, y hay muchos hombres que están apoyando porque ven que la construcción de un país se tiene que hacer de manera conjunta entre hombres y mujeres. Yo creo que va más allá de eso, va en el sentido de empoderar más aún a la mujer en las esferas de decisión, en la rienda del país, y es el país que yo me imagino que todos queremos, seamos de la tienda política que seamos, oficialistas, oposición. Yo creo que todos queremos un país más inclusivo, un país que refleje a esas mujeres que tienen distintas formas de liderazgo social, en su casa o profesional o en el campo económico, pero que tienen que verse reflejado en también llevar su propuesta, la propuesta de las mujeres, a las riendas del órgano ejecutivo. Y ahí lo que veo también es bien importante, la brecha entre lo legal y lo social es la institución, ¿no? ¿Cómo se va a ejecutar todo esto si es que llega a avanzar el país en este sentido, ¿no? Se necesitan instituciones que apoyen. Por ejemplo, tomo a Suecia, que tiene, si te embarazas y trabajan los dos, pueden escoger ya sea el papá o la mamá, que van a dejar el trabajo por un año y después le toca a la mamá, ¿verdad? No, ese tipo de cosas que van un poco más allá de la ley también, ¿no? Sabes, Lili, son varios pasos que se han dado en los últimos 35 años y en particular en los últimos 10. Entonces, querer detener ahí el avance de las mujeres es imposible, no van a poder. Es un proceso que con esto da un paso más, que ya está en la Constitución. La mitad de las vocales electorales son mujeres, la mitad de las magistradas son mujeres, la mitad de diputadas o senadoras son mujeres. Corresponde que en el Ejecutivo se aplica lo mismo que a los otros 3 órganos del Estado. No hay ninguna excepción en ninguna parte de la Constitución que diga se aplica a todo lado menos al Ejecutivo. Entonces esto tiene que ser, pero además de la reforma cultural, de los derechos humanos, del cumplimiento de acuerdos internacionales, de todo lo que ya contiene el aplicar esto al Ejecutivo, esta ley tiene yapa. Es una ley con yapa. ¿Cuál es la Contribuye a una renovación en el sistema político, un sistema político que está con problemas, tanto el oficialismo como la oposición, como más de la mitad se opone a que siga Evo Morales, también hay otra parte de la población que se opone a que sigan el Samuel, el Tuto, etc. Hay una demanda de la sociedad boliviana
de renovación en la política. Entonces, sin necesidad de mandarlos a todos a su casa, lo que estás obligando es a los partidos a que renueven sus listas con la incorporación de mujeres. Ponen el falso pretexto de la capacidad, que vayamos no por tener ovarios, sino por capacidad. Tampoco se dice pues, que los hombres vayan no solo por tener testículos, sino por capacidad. Hombres y mujeres deben ir por capacidad, estimada Lili. Siempre se exige que las mujeres, que por qué solo por ser mujeres. Lo mismo diría, ¿por qué solo por ser hombres? Si hay algunos que no saben dónde están parados, en cualquiera de los órganos del Estado. Entonces se trata acá de que los partidos elijan a sus mejores hombres y a sus mejores mujeres y en base a ello conformen sus listas de candidatos. Pero ya tenemos varias políticas, ¿no? A que tanto en el oficialismo como en la oposición, y de aquí a las próximas elecciones, no solo pensando en la coyuntura, no solo se transforme la sociedad con la participación de las mujeres, sino contribuir a que se transforme también la política con mayor equidad y mayor capacidad. Sebastián, déjanos escuchar tu voz al respecto. ¿Qué significaría para las siguientes elecciones? ¿Cómo afecta esta propuesta? Significaría que no hemos tocado el tema de fondo. Significaría que hemos hecho esta reforma sin ver el tema de fondo, que tiene que ver con la gente, con el que vota, con el que aspira a tener este representante o este representante. Significa que no estamos tocando el tema más importante, que tiene que ver con darle vigor a la democracia. Significa que no hemos dado el debate importante y solo hemos tomado este tema con un fin electoral único. ¿Cómo medimos qué es lo que quiere la democracia? Porque tal vez ponemos a una mujer, digamos, ¿no? Y la democracia dice sí, el pueblo dice sí, me gusta. Es que es lo que tiene que pasar. Hay una parte importante del debate que plantea Sebastián y que creo que tienes razón, en el sentido en que ojalá este no sea un debate que vaya aislado y separado del debate del sistema político y de la democracia boliviana. El tema es que Sebastián nos propone jerarquizar la política o los partidos políticos como intermediarios. En ciencia política, me ayudará Jimena, se dice que es el mediador, el partido político entre sociedad civil y Estado. La sociedad civil, a través de los partidos, comunica al Estado. Es representante de la población. Es el que traduce a la sociedad, supuestamente, en un Estado ideal. Sin embargo, nuestro Estado ya no es así. Hay más bien un grupo de organizaciones sociales, es decir, la sociedad civil organizada, ya pone directamente, como lo decía Sebastián, a veces uno no vota por el partido, sino por su dirigente. Y el dirigente es el que está asociado al partido. Entonces, esta combinación, y eso en realidad es también parte del fondo de las decisiones que tiene que tomar una nueva ley de organizaciones políticas, porque tiene que ver esta figura de que los partidos como mediación de la sociedad civil son los únicos, o cómo se conectan con las organizaciones activas, porque la sociedad civil boliviana es una sociedad activa, viva, todos los días se mueve, se cambia, y los gremios quieren ser diputados. Cada dirigente sindical, sea social, político, más bien sea, qué sé yo, transportista, campesino, lo que fuera, quiere tener su diputado. Ahí ha tocado un tema súper interesante, Teresa. A mí me parece que, por ejemplo, en Bolivia siempre ha habido, el otro día hablábamos también, espero que vean el programa sobre democracia, y realmente hemos llegado a la conclusión de que no se ha construido hasta el día de hoy una democracia madura en Bolivia. Entonces, en ese aspecto yo veo que, por ejemplo, a través de los partidos, que es lo ideal, ¿no? La teoría dice que a través de los partidos la población se representa en el mundo político. Pero en Bolivia, por ejemplo, tenemos las agrupaciones ciudadanas, tenemos las leyes diferenciadas para los grupos indígenas, tenemos tantas cosas que han permitido al boliviano transgredir esa barrera de representación y sociedad a través de diferentes instituciones pequeñas y grandes, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo creo que también sí es importante debatirlo, cómo va a llegar la población a través de estas instituciones o cómo se va a modificar también con el avance de este tipo de leyes. Sí, igual, Lili, porque tú no puedes esperar que la sociedad, que nunca ha visto mujeres en todas partes, se acostumbre de la noche a la mañana. Por eso se crearon las cuotas hace muchas décadas, no digo en el país, en el mundo, para que por obligación
empiecen a haber más mujeres, hasta que llega un punto en que las siguientes generaciones se acostumbran y les parece tan natural que no importa si sean hombres o mujeres. ¿Te das cuenta? Es un proceso de aprendizaje colectivo. Yo lamento que hasta aquí encuentro muy pocos hombres que no han buscado y rebuscado un pretexto para no estar de acuerdo con esta reforma. Lo entiendo, es una cultura patriarcal, y también hay que anotar que los partidos políticos vigentes, todos, porque ninguno escapa, son patriarcales, lo son. Así es. Las prácticas dentro del sistema político son patriarcales. Un estudio que se ha hecho desde la Coordinadora de la Mujer muestra que el 75% de las diputadas sufrimos acoso político. Es decir, ven más mujeres y hay más acoso. Pero no importa, porque es una reforma hacia el conjunto de la sociedad que va a transformar la sociedad. Yo estoy en desacuerdo con lo que plantea Sebastián, en el sentido de que dejamos fuera la democracia. Todo lo contrario. La sociedad gradualmente ha demandado eso y el sistema de partidos muy tibiamente lo ha presentado. Hace 35 años no había una candidata ni a presidencia, ni a vicepresidencia, ni a nada. Nos quedamos en Lidia Resulta, exacto, pero no fue por una elección, sino por sucesión constitucional. Ella era presidenta de diputados. Nunca hemos elegido una mujer presidenta. Exacto, entonces, ¿qué es lo que pasa? En la anterior campaña del 2014, de 5 partidos ya habían 3 mujeres a la vicepresidencia. Los mismos partidos se dan cuenta de que o se transforman o se mueren. Los partidos van a ayudarse a sobrevivir aplicando estas reformas, aunque no aprobaran la ley. Si los partidos tienen la inteligencia de poner mujer, hombre, inteligencia hombre, emocional, mujer, ¿no? Exactamente. Yo creo que les ayudaría en algo a superar su crisis. Tienen que superar sus vicios de corrupción, no poner a corruptos en sus listas de candidatos. Hay 1000 cosas, 1000 tareas para los partidos. Pero si los partidos le dan la espalda a esta reforma, le están dando la espalda a una reivindicación de las mujeres en estas generaciones y en el mundo, que va a ser también sancionada. Los partidos ya están mal. Ojalá que todo el status quo está en revisión en todo el mundo. Sebastián, ¿qué dices tú por alusión, por favor? Queremos escuchar lo que tienes que decir. No me siento aludido, porque yo sí pienso que el Estado, la democracia, los partidos necesitan de mujeres. O sea, yo pienso que en el futuro inmediato, un partido que no presente todo un abanico de mujeres, la gente no va a votar por ese partido. No creo que la gente sea tan reacia a ver una plancha donde no hay mujeres y votar por esa plancha. O sea, yo sí estoy convencido de que se necesita, por eso no me siento aludido. Pero no por eso me voy a sumar a lo fácil de no ir al tema de fondo. En el tema de fondo hay ese tema y muchos más que debatir. ¿Cuáles serían los demás temas? Primero, el tema de la militancia. Yo pienso que no se puede seguir debatiendo otros temas si hoy día nos zanjamos el tema de si militar es bueno o es malo. Porque en muchas leyes pareciera que militar en un partido político había sido malo. Estás inscrito en un partido político, no puede ser esto, porque en teoría no había sido voz imparcial. ¿No ven? Entonces, si es malo militar, tiene que haber una ley de partidos políticos en que armar un partido político no dependa de cuántos militantes haces. O sea, para que un partido político había sido qué cantidad de gente te interrumpo un poco. Yo te pediría que no me interrumpa porque he estado interrumpido toda la jornada. Bueno, adelante, solo quiero acotar más o menos para apoyar esto, ¿no? Para aportar a eso nada más, que en Inglaterra, por ejemplo, tú eres de un lado o del otro, pero tienes el derecho a votar por legislación que propone el partido contrario al tuyo y demás. Tal vez habría una propuesta que pueda ser más flexible, ¿no? Ahí nada más para que continúes tú. Digo, si va a ser prohibido ser defensor, magistrado, consejero, no sé qué, corte, porque es un partido político, entonces mejor no tengamos partidos políticos porque había sido malo. O sea, si una prohibición es esa, había sido malo, entonces no tenemos que hacer que la gente milite porque si es malo, ¿no ven? Entonces, no. Entonces definamos si es positivo o es negativo. Eso le va a servir a la democracia. Porque finalmente, cuando hablas de los partidos, no estás yendo a hablar de los partidos políticos para defender el derecho del jefe. El jefe no tiene problemas de derecho. ¿No ven? El que tiene problemas de derechos son los militantes, hombres y mujeres, ¿no?
al momento de elegir candidaturas, cómo se eligen, no es un problema de las mujeres, es un problema también de los hombres. ¿Cómo llegas a ser candidato? Solo llegas a ser candidato porque yo el que hago las listas, a vos sí, no sé qué. ¿Es un problema de mujeres? No. Claro, es un problema de hombres y de mujeres. Entonces, cuando vos dices, planteemos una ley de partidos políticos, ¿no? O sea, para que el partido político que va a conformar los poderes del Estado venga de manera democrática y vengan con primarias y vengan, qué sé yo, y el que va a ser candidato resulte porque tiene mucho consenso al interior, eso está refrescando la democracia. Y ahí más encima tiene que haber mujer, sí, tiene que haber paridad, sí, perfecto. Y si ahí encima tiene que haber jóvenes, perfecto. Y si ahí encima de eso tiene que haber eso, sí. Pero vamos a que la gente que llega a conformar los poderes del Estado llegue de un proceso democrático, no de un dedo. Porque si es el dedo el que va a definir quién es candidato, también es igual, si pone un hombre o una mujer, es dedo. Eso no está generando que la sociedad sea democrática. Por eso. Pero a ver, la sociedad no es neutra desde el punto de vista de género. Hablas de una sociedad neutra y eso es lo que a mí no me cuadra. Me parece excelente lo que tú estás planteando desde el punto de vista de que esto no puede ser un... me han preguntado, ¿qué me parece si esto se aprueba? Y yo te digo, si esto se aprueba, me parece que se ha ido a aprobar esto y no se ha tocado el fondo, no se ha ido a refrescar la democracia. Porque como cuando yo te digo, ¿cómo llega una persona a ser dirigente? No es un problema de mujeres, es un problema de hombre y de mujer. El problema de ¿Cómo llegas a ser candidato a diputado o a vicepresidente? Es un problema de élite de los partidos políticos contra la base. ¿Cómo esa base llega a poner? Si tenemos que meter jóvenes porque realmente se está envejeciendo la política, metamos también una exigencia de que el tanto por ciento de candidatos sea menor de 30 y metamos una exigencia de que el tanto por ciento sea mujer o la mitad sean menores de 35 años para cuadrar de vida. Ahí vamos a tener que... Entonces refresquemos, pero no vamos solamente a esto, vamos a hablar del contexto general. Pero Sebastián, yo creo que tienes razón en cuanto a la deliberación interna de los partidos y que infelizmente las organizaciones políticas y todas las organizaciones políticas no tienen valores de deliberación democrática interna. Eso estoy plenamente de acuerdo. Pero cuando eres mujer tienes una doble barrera. Porque estoy de acuerdo con lo que decía Teresa, no hablamos de una sociedad neutra en términos de género. Hablamos de una sociedad que toda la vida ha sido constituida para favorecer a los hombres en detrimento de los derechos de las mujeres. Por lo tanto, es una doble barrera. Y si vamos a ir paso por paso, sí tendrán que ir eliminándose esas barreras poco a poco. Tú decías, hay que jerarquizar a la política. Estoy de acuerdo. Por eso es que la gente y la ciudadanía que seguramente nos está mirando dice, no quiero saber de los partidos políticos, no quiero saber de los políticos, porque se ha perdido una vinculación. Y se ha perdido porque somos el reflejo, infelizmente, de las peores prácticas dentro de los partidos políticos. Aquí tengo una, perdón que te corte porque ya nos quedamos sin mucho tiempo. Lo podemos seguir debatiendo en el siguiente segmento, claro, por favor. Sí. Jimena quiere contarnos una anécdota. Sí, y así cerramos. Es que a veces lo oigo al Sebas y me parece que estás hablando de una sociedad, de una organización ideal que a mí me encantaría verla, pero la realidad es que, por ejemplo, el momento de inscribir las listas en el órgano electoral, el último día cuando se cierra, han tenido que organizarse las mujeres, la coordinadora, el foro político, las mujeres, para cuidar que el momento de llenar en la pantalla, los hombres, que siempre son los hombres los que entran a llenar listas, no saquen a las mujeres, las cambien, las pongan aquí, pongan el otro nombre porque es mejor las más obedientes que las que usan el cerebro y así. Y los mismos partidos, la reforma la quieren utilizar poniendo mujeres que obedezcan y no las más capaces, sino las mediocres. Entonces, la necesidad de la reforma dentro de los partidos nadie le está cuestionando. Pero no quieras plantear como que si no lo reformamos todo a la vez, esta reforma no sería un paso adelante. Lo es, Sebas. ¿Que hay otras tareas pendientes? Por supuesto. ¿Que son urgentes? Por supuesto. Estoy de acuerdo. Pero eso no sería un tema superficial. Pero con esto quieres llegar justo al que no tiene problemas. Los que están en la cumbre no tienen problemas. Es el militante de base el que tiene el problema. Hombre y mujer. Con esto vamos a tener que terminar el segmento. Sigue interesante el debate. Lamentablemente el tiempo es lo que apremia. Bueno, yo cierro nada más con este pensamiento, la meritocracia.
No ha habido en un mundo patriarcal, no ha habido desde antes del 52 en Bolivia, alguien que me refute, lo reto, y no hay ahora. Y si bien hay un problema de género, también hay un problema de meritocracia para hombres y para mujeres en el sistema político. Con esto los dejo y síganos en el último y tercer segmento.